Bueno, ¿se oye esto? ¿Ahora? Sí. Bueno, pues ya son las 4:06, yo creo que vamos a empezar. Estamos prácticamente todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas. Estamos ya en julio, según van pasando los días va haciendo más calor, lo estamos notando. Y la verdad es que he de agradecer que estéis aquí tan atentos, todos puestos, escuchando y mirando a estas horas, ¿verdad? Pero claro, la mesa que tenemos preparada no es para menos. Así que muchas gracias también a vosotros por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Bueno, como estamos viendo, a lo largo de estos jornada y media que llevamos, los avances tecnológicos van muy rápidos, la tecnología se mueve a una velocidad exorbitante, el tiempo también, y por eso ya estamos en el ecuador del curso, sin que nos demos cuenta. La cuestión que estamos tratando en este curso hemos elegido este tema de la inteligencia artificial y en el día de ayer abordamos de una forma general los riesgos que puede tener el uso de esta herramienta para el Estado de Derecho. Y ya en el día de hoy hemos empezado con Antonio del Moral y con Alfonso Peralta y la interviniente de Telefónica, Clara, que nos han estado explicando también de una forma muy genérica pues toda la legislación que se va desarrollando sobre esta cuestión. Y ya Antonio se ha adentrado en lo que es en el ámbito penal, que es a lo que estamos dedicando la jornada de hoy. Por la tarde ya vamos a centrarnos más para explicar o para hablar y debatir acerca de cuáles son los problemas jurídicos que puede plantear el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho penal. Ciertamente el desarrollo tecnológico avanza rápido. Lo que hoy nos puede parecer una fantasía, hemos estado hablando incluso en la comida, que mañana puede ser ya obsoleto, que puede ser que cuando obtengamos la respuesta a los inconvenientes que actualmente estamos encontrando, puede ser que ya nos encontremos con otros porque estos ya son antiguos. Entonces la cuestión está si el derecho penal y el proceso penal en sí está avanzando con la misma velocidad, de una forma paralela, o si por el contrario estamos un poco descompasados. Sin duda, y no me quiero enrollar, yo voy a seguir las órdenes de mi maestro, al que hemos escuchado tantas veces decir que no sé, lo importante es escuchar a los ponentes, por supuesto. Pero bueno, yo sí que quiero centrarme más que nada por la materia en la que yo estoy con el tema de la predicción. Es sin duda una de las aplicaciones o de la herramienta donde más se utiliza en el ámbito penal, que es la inteligencia artificial con fines de predicción del comportamiento del delincuente, vamos. Y en este caso, pues sí que me surgen muchas dudas acerca de la neutralidad o objetividad del resultado que esta predicción nos puede dar con respecto a lo que es la presunción de inocencia. ¿Cómo se puede conjugar el principio de presunción de inocencia con esta herramienta de predicción del comportamiento delictivo? Por lo que respecta a la ciberdelincuencia, a la que también hemos estado tratando durante la comida, pues lógicamente actualmente nos encontramos en un mundo en el que toda la información o buena parte de la información o la mayor parte de la información está en el ciberespacio. Y información además que está interconectada en diferentes puntos del mundo y que cualquier cuestión se puede difundir de una forma inmediata a millones de personas, que a su vez, además, se encuentran muchas veces ubicadas la víctima y el victimario en países distintos, con legislaciones diferentes que a veces incluso son incompatibles entre sí. Y eso también pues, supone un reto para el derecho penal de cómo podemos configurar y cómo podemos proteger esos bienes jurídicos que a lo que nosotros nos dedicamos en esta jurisdicción. Y sin más, no quiero tampoco aburriros, voy a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, tengo aquí a mi derecha a Eloy Velasco Núñez. Yo creo que todos le conocemos, es compañero, amigo y públicamente conocido. Los que ya te hemos escuchado, Eloy, pues tenemos la suerte de volver a hacerlo. Y los que no lo habéis hecho, pues ya os anticipo que no vais a quedar defraudados y vais a quedar con ganas de más. Eloy es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, es diplomado en especialidad jurídico-económica en la misma universidad. Accedió a la carrera judicial en el año 1988. Estuvo destinado en el Juzgado de Distrito de Portugalete, en Vizcaya, y luego en los Juzgados de Instrucción de Sagunto, Torrente y Valencia. Y de ahí pasaste a Plaza Castilla y actualmente ya está en la Audiencia Nacional. Ha prestado 10 años de servicio en el Juzgado de Instrucción número 6 y actualmente es magistrado adscrito a la Sala de Apelación también de la Audiencia Nacional. Por otro lado, y en lo que afecta sobre todo a esta ponencia, pues ha sido un punto de contacto de la Red Judicial Penal Europea. Ha sido corresponsal nacional de Eurojust para asuntos de corrupción, miembro de la Red Judicial Española, tiene una tesis doctoral Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías, aspectos procesales, que obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad por la Universidad de A Coruña y llegando a ser premio extraordinario de doctorado en el curso 2010-2011. O sea que tenemos
tenemos un absoluto experto sobre esta cuestión. Premio Mejor Jurista para el Derecho Digital en el año 2014 por el NATIC. Medalla de oro en ciberseguridad al mejor juez por la cátedra UDIMA y la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Informáticos. Premio Arcos en 2018 y además, bueno, numerosas publicaciones científicas en el campo del derecho penal, procesa penal y de las nuevas tecnologías. Pues nada, estamos esperando escucharte. A continuación tenemos a Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor. Actualmente es jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil desde enero del 2016. Comenzó su andadura en el ámbito de la persecución de delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información en el año 98 como jefe del entonces Grupo de Delitos Informáticos de la UCO, para pasar posteriormente en el año 2003 a fundar el Grupo Operativo de Ciberterrorismo del Servicio de Información de la Guardia Civil. Representa a España y a la Guardia Civil en diferentes foros nacionales como internacionales y ha sido conformado por contra el cibercrimen en organismos policiales como Interpol y Europol. El teniente coronel se graduó como teniente de la Guardia Civil en el año 1997, diplomado de Estado Mayor de las FAS españolas y tiene un grado de Derecho, así como estudios de máster de Seguridad y máster en Ciberseguridad Aplicada por la UNED, además de distintos programas de posgrado en IS, UPN de Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos. Y por último también va a conformar esta mesa redonda Antonio del Moral, al que no vamos a necesitar presentar, puesto que ya lo ha hecho esta mañana Juan Ángel. Solamente, y añadiendo a lo que ya dijo Juan Ángel, que estos días, buceando por la red para tratar sobre estas cuestiones, pues vi que te hicieron una entrevista, bueno, ahora no lo encuentro por aquí, te hicieron una entrevista, creo que por el mes de abril de este año, 2024, por el diario El Sur, no sé si te acuerdas, Antonio, en donde de todas las cuestiones que le plantearon yo me quedo con una frase que me pareció muy significativa, que no sé si la voy a decir de manera exacta, corrígeme porque ahora no la encuentro. Pero el caso es que tú decías, la inteligencia artificial nos dice lo exacto, pero no lo justo. Y a mí me parece que es muy ejemplificativo de los problemas que nos puede plantear o de las dudas que nos puede hacer esta herramienta. Y sin más, pues vamos a pasar ya a Eloy. Como me toca moderar, ya os digo que tenéis como 30 minutos, 40, cada uno de vosotros, para luego que haya así la posibilidad de un turno de intervenciones. ¿Os parece? Muy bien. Pues venga, Eloy, tienes la Pues palabra. buenas tardes, muchísimas gracias por tus amables palabras, María Jesús, a los organizadores, Juan Ángel, a APM como siempre, para traernos un sitio tan bonito y con tanta afluencia este año y entre tantos amigos y compañeros que hay aquí. Yo quiero poner dos ejemplos. Imaginamos un juez de salida, una juez de salida, 28 años, va a un juego de costa, tiene 20 detenidos ese día y con un atestado literal de 5 páginas tiene que acabar tomando una decisión absolutamente muy importante, que es si esa persona, en función de la información, por lo tanto datos que hay en ese atestado, si la mete en prisión provisional en espera de juicio o no. Y tiene que hacer un análisis de predicción de si este señor se me va a fugar de aquí al día en que sea capaz de sentarle ante un juez, ante otro tribunal, etcétera, etcétera. O sea, es una labor que nosotros, que hemos perdido 5 años de carrera y, bueno, yo que soy viejo, 4 de carrera y 4 de oposición, pongamos por caso, nos hemos ido entrenando como buenos algoritmos humanos que somos y después de leer 20 veces el mismo código, ya más o menos creemos que hemos aprendido a subir penas, a bajar penas, a aplicar atenuantes, a aplicar no y también a aplicar otra cosa que no nos enseñaban en la escuela de justicia, que era el sentido común, por donde hacíamos nuestras prospecciones de riesgos como, oye, este no es español, este no tiene familia, este no tiene trabajo, este ha hecho una barbaridad, que tiene una pena muy alta y además con 2 agravantes, etcétera. Con lo cual tú rápidamente, en 2 minutos, en una aplicación de sentido común, hacías lo que ahora te hace una máquina, que mide exactamente los mismos datos porque la máquina no va a tener más, pero tampoco menos datos. Por tú, al detenido que te traían en el número 7 esa mañana, ni le conocías de nada, ni sabías nada de su vida personal y por lo tanto la única información que te ha servido para tomar esa decisión es la que te ha consignado un atestado policial y por lo tanto el algoritmo también la tiene y la puede. Lo que pasa es que el algoritmo lo que hace es medirla con el scoring, le pone nota y luego además
utilizando distintas capas como nosotros, porque el arraigo es una, la importancia de la pena es otra, su predisposición y antecedente es otra, etcétera, etcétera, pues tomabas la decisión de este va a prisión preventiva o este no va a prisión preventiva. Luego, es verdad que tienes una norma procesal, 503 y compañía, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que te decía en este caso puedes, en estos casos no puedes. Por lo tanto, aplicando la capa Código Penal, la capa Código Procesal, la capa circunstancias personales de arraigo, etcétera, etcétera, y el sentido común, tú tomabas una decisión que ahora te la va a tomar también un asistente, ojalá que lo hubiéramos tenido. Yo me acuerdo con Manolo, cuando estábamos los dos en Sagunto, ¿no?, que era mi primer juzgado de guerra, ojalá que hubiera tenido un Siri que me hubiera dicho, Eloy, un 88% de que se te va a fugar por todo el cúmulo circunstancial. Ahora te toca a ti tomar la decisión porque el que juzgas eres tú. Yo solo soy un asistente, un Siri que te dé esta información. Otro segundo ejemplo, que a mí me gusta porque es muy penal, ¿no? El reconocimiento facial. Ahí hay una filmación de cómo una persona es filmada entrando a las 2 de la madrugada en una joyería y de repente, pues por la mala suerte, el joyero va a su tienda, se le enfrenta y lo mata. Es decir, tenemos una escena del crimen, hemos visto grabada perfectamente cómo A mata a B, pero el problema, la aguja en el pajar es ¿y quién es A? Sé quién es y el aspecto que tiene, pero ¿quién es esa persona? Hasta ahora, SP, falta de autor, se guardaba a ver si hay suerte de que algún día la policía me puede ponerle nombre y apellidos a esa persona y me la puede traer. Ahora, yo estoy hablando ya de sistemas muy viejos de reconocimiento facial, pero ese de Machine Learning que te medía 150 nodos faciales que no son mutables normalmente, la distancia entre mi iris derecho y mi iris izquierdo, 5,3. La distancia entre mi oreja, la distancia del ancho de mi nariz, la distancia de mi ancho de labios, pam, 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 te miden 150 puntos nodales que normalmente no cambian y te matematizan con un algoritmo y te sacan lo que llaman una face print, una huella de tu imagen, que se algoritmiza y entonces ya solo es una secuencia alfanumérica la que meto en la base de datos en donde hay 50 millones de posibles españoles que también tienen ya esa es la identidad dubitada, no sé quién es, pero la contrasto con una base de datos de 50 millones de españoles que ya tienen también el mismo fingerprint pero que sí que están identificados y da un match, como dicen ellos, un acierto, mira aquí el 12.227, Juan Martínez no sé qué es, y vamos a casa de Juan Martínez, y, oye, pues se parece muchísimo el de la foto, del que normalmente se cargó al pobre joyero y por lo tanto ya tengo un sospechoso que antes no tenía. Esto Carlota lo trata muy bien en su tesis doctoral de herramientas de inteligencia artificial para descubrir, porque lo difícil muchas veces no es descubrir el hecho del artículo 299 de la otra parte, y quién es esta persona que ha hecho este hecho, ¿no? Lo pongo porque ahora voy a la inteligencia artificial. La reflexión que hacíamos últimamente era, esto ya no es la informática. O sea, esa época que nos pareció complicada en las décadas de los 90, 2000, 2010 de la informática ya se ha quedado muy menor y ahora estamos en otra dimensión. La inteligencia artificial es una computación de altas prestaciones, tiene un software desarrollador muy complejo y es una, como decía la vieja definición de lo que era inteligencia artificial en el viejo reglamento de inteligencia artificial hasta la presidencia española justo, era una constelación de tecnologías porque efectivamente no hay una única inteligencia artificial. La vieja Machine Learning, el Deep Learning, ahora con la inteligencia... Por cierto, la inteligencia artificial generativa es tan revolucionaria como cuando pasamos de los grandes ordenadores de IBM, que solo los manejaban 10 personas, a tener todos en casa un ordenador personal, y ya ni te digo, en forma de smartphone en el teléfono. O sea, se democratizó la informática porque ya empezamos todos a tener un PC y por lo tanto pudimos empezar a manejarla. Pues la inteligencia artificial generativa es la democratización de la inteligencia artificial. Hasta ahora había gente que sabía de Machine Learning y de Deep Learning, hacía sus cosillas y tal, pues que ahora todos tenemos ya inteligencia artificial, nos metemos en un dispositivo, ponemos al copilot y nos ponemos a conducir con él y le preguntamos, oye, dime qué artículo del Código Penal regula el tráfico de influencias. Y dice, ¿para qué me voy a saber yo el Código Penal si se lo sabe la inteligencia artificial esta y te lo puede decir, ¿no? Bueno, pues ya se ha democratizado y ahí es donde nos cambia la perspectiva respecto de la responsabilidad con este tipo de cuestiones. Pero volviendo a comparar, que es lo que a mí me interesa, ¿qué salto hemos dado desde la época de la informática a la época de ahora de la inteligencia artificial? Que la informática
no salía del ordenador, no salía una mano y te pegaba un puñetazo, no era física, mientras que la inteligencia artificial es física, y eso es lo que nos cambia enormemente, y es donde tenemos los juristas, que es con lo que quiero acabar, a hacer reflexiones jurídicas, porque hasta ahora uno de los grandes problemas es que los ingenieros y los informáticos, Dios me libre, y los tenemos todos alrededor, y todos los conocemos, están gobernando esto que están ideando. Esto es como cuando los españoles fuimos a América, pues al final, ¿quién empezó a gobernar lo que pasaba allí? Los que estaban allí, y no Isabel la Católica ni Carlos V, que estaban aquí. Para cuando llegaban sus voces a América, pues la gente había hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Porque, fijaros, cogiendo el concepto que al final ha salido en el reglamento general, el de la presidencia belga, que cambió el que teníamos antes y que se fijaba en la constelación de tecnologías, el de la OCDE, a mí me interesa la parte final del concepto, lo digo para quedarme con la parte final del concepto. Son sistemas, el GPT es un sistema, el chat GPT es una aplicación, no es un sistema. Son sistemas basados en máquinas diseñados para operar con distintos niveles de autonomía, primer rasgo fundamental muy distinto de la informática, la autonomía que la informática no tenía, porque siempre tenía que haber un tecleador y un programador, y que pueden mostrar adaptabilidad, segundo elemento que tampoco la informática tenía, después del despliegue, y que para objetivos explícitos o implícitos infieren. Toma verbo, ¿eh? Luego nos quejamos del Código Penal, pero inferir, le preguntas a 10 españoles qué es para ti inferir y cada uno te diría un significado distinto. Infieren a partir de la entrada que reciben, o sea, datos, cómo generar, y aquí está donde quiero poner el foco, cómo generar contenidos, predicciones, recomendaciones y decisiones que pueden influir en entornos físicos y virtuales. Aquí está la subida de peldaño. Es que la informática ni podías hacer contenidos, pero ni predecía, ni recomendaba, ni sobre todo decidía. A mí cuando voy en Navidades a casa de mi ama en Bilbao, como no cabemos, me voy al hotel, de repente voy a pagar el último día y me dicen, tiene usted bloqueada la tarjeta. ¿Quién me bloqueó la tarjeta? Una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque había pensado que como yo había pagado por adelantado, no me acordaba, y cuando fui a pagar pagué otra vez, pagué 2 veces, dijeron, uy, la misma cantidad pagada 2 veces en un periodo de tiempo muy corto, pitufeo, blanqueo de capitales, bloqueale la cuenta. Es que la inteligencia artificial toma decisiones. Cuando volamos a América, el 5% del trayecto lo conduce un piloto, el otro 95% lo conduce una inteligencia artificial. Es que toma decisiones. Es que cuando el dron mata ¿cómo se llama esto?, en Gaza a ciertas personas de la ONU es porque se ha tomado una decisión de disparar que estaba equivocada y que, sin embargo, estaba bien programada, pero mal ejecutada. Es decir, es que Houston tenemos un problema mucho más importante que en la época de la informática, porque en la época de la inteligencia artificial la constelación de estas tecnologías, depende de cuál de ellas uses y cuál sea la tecnología que apliques, puede llegar a hacer actos que influyen en el mundo exterior, ya sea en virtual o en físico, ¿no? Por ejemplo, comentaba en la comida con el teniente coronel, es que en Bélgica han establecido una excepción a la ley de telecomunicaciones por medio de la cual las empresas operadoras que detectan precedentes claros de fraude, reclamos, los cuales los hashean y por lo tanto cuando los detectan nuevamente en el ciberespacio con ese mismo hash son el mismo reclamo, y es la misma técnica la que se usa para detectar pornografía infantil, bloquean directamente las máquinas, bloquean directamente ese intento de estafa, de manera que cada día están evitando 500.000, 600.000, 700.000 estafas las propias máquinas, pero también se están equivocando, ¿no? Y por lo tanto, y esa es la parte en la que quería entrar hoy, los juristas tenemos que empezar a ganar el terreno perdido a esos gobernantes, ni siquiera decimos normar, hablamos de la gobernanza, yo una palabra que no había usado en mi vida, y mira que soy jurista. ¿Qué narices es la gobernanza? Pues es la normación. ¿Qué es el compliance? Pues mire, todavía ha sido cumplir la ley, pues ahora se llama compliance, es decir, estamos hasta incluso a veces utilizando sus términos. Y de esos 10 españoles que cada uno te diría lo que es inferir, tú le preguntas qué es implementar, que es la palabra de moda, y todos te dirían un concepto absolutamente distinto, porque es un concepto informático que significa encajar entre dos. Los que empezamos escribiendo, grafiando, cuando tenías que corregir algo, no podías hacer un hueco entre
una palabra y otra para meter la buena. Con la informática se mete a capón una palabra entre dos, eso es implementar. Pero la gente lo usa para cualquier cosa menos para eso, ¿no? Bien, la inteligencia artificial ya está ahí. Es más, segunda conclusión, es más peligrosa o puede ser más dañina, también es más beneficiosa, más buena, pero nosotros yo por lo menos me he educado en un juego de guardia y solo me preocupo de lo malo de la sociedad. La sociedad es bastante buena y mucho mejor que un juzgado de guardia, pero yo me he dedicado a ver los fallos que pasan por los juzgados de guardia y tenemos, como son dispositivos tecnológicos que pueden causar daños muy superiores a los que estábamos acostumbrados, muy masivos. Ya os habrán explicado que esto es una cosa vieja de los años 50, que ha eclosionado en el 2010 y demás, pues porque ahora tenemos Big Data, que antes no teníamos, porque ahora tenemos capacidad computacional en la cloud, que antes no teníamos, y por lo tanto la paridad humana en materia emocional, incluso ya la máquina la hace mejor que nosotros. O sea, en la revolución industrial del siglo XVIII-XIX se alcanzó la paridad industrial, de manera que una máquina hacía mejor un jersey que un ser humano, o más rápido y muchos más jerseys, etcétera. Pues ahora, y ahí es donde está el problema, las máquinas están empezando a superar la paridad humana en muchas materias emocionales, en muchas materias no estrictamente maquinales, ¿no? Y, sin embargo, detectamos que muchos de estos productos de inteligencia artificial también yerran y se equivocan. Y por lo tanto, ahora voy a qué estrategias podríamos usar. Voy a decir 13, pero pueden ser muchas más. He intentado compendiar la parte que nos toca ahora a nosotros decir a todos esos ingenieros que han diseñado máquinas con toda la buena voluntad del mundo, pero que no han tenido en cuenta muchas conquistas, especialmente los derechos humanos, que se conquistan muy lentamente y se pierden muy rápidamente, y por lo tanto ya sé que esto es irreversible y que mi nivel de privacidad no coincide con el de la época de mi padre. La privacidad para mi padre era una cosa, para mí es otra, y seguro que para mis hijos es otra, pero sí que yo noto que hay una aceptación de la pérdida de ciertas conquistas jurídicas que, como no las advirtamos, pues se perderán todavía muchísimo más. El otro día alguien me decía: Eloy, si todo el 100% de la información que se usa en un juicio oral en penal ya la tienes en el atestado y la máquina te la va a algoritmizar, matematizar y tomarte una decisión, ¿para qué tenemos que hacer el juicio oral, no? Esa garantía que decíamos, no, que uno instruya, que se puede contaminar, se puede un poco empecinar en equivocaciones, pero que otro falle y que sea distinto para que no le pases los prejuicios que pueda tener el instructor. Sin embargo, si la máquina fría trabaja con la misma información en la instrucción que en el juicio oral, sobre el juicio oral, sobre el juez legal predeterminado por la ley. ¿Para qué queremos un juez predeterminado por la ley si es el algoritmo el que va a tomar la decisión? Sobra la inmediación. ¿Para qué queremos hacer toda la actuación del juicio oral en ese mismo? Entonces nos caen un montón de cuestiones que han formado parte de nuestra historia jurídica, que igual tenemos que reanalizar a la luz de algunos caerán y otros se modificarán y otros se mantendrán, ¿no? ¿Y cuáles son, pues, esos 13 puntos para combatir los riesgos jurídicos? Hasta aquí era la introducción. Ahora empiezo mi charla. Bien. Pues nada, 15 minutos. Menos mal que veo a bastantes. Intentaré hablar bajito, como diría Antonio del Moral, un buen jurista que yo conozco que se llama Antonio del Moral. Y voy a hablar bajito para que sigan los que están echando la siesta, para que no se molesten. El primero es que la inteligencia artificial se equivoca. Sufre errores y por lo tanto el primer elemento que se puede combatir con el derecho es el de y lo hemos usado siempre en justicia, la fiabilidad. Muchas veces no criticamos la prueba por cómo se obtenga o por si vulnera o no derechos fundamentales, sino, por ejemplo, el ejemplo típico es la cadena de custodia. No es un problema de obtención, es un problema de fiabilidad. Me fío o no me fío porque dudo, porque no sé, porque no tengo seguro que esto proceda de donde parece que se procede. Y en esto, como decía muy bien, te vuelvo a citar, Carlota, porque aprendí muchísimo de ti, todo esto depende de la gasolina que echemos al coche, que se llaman los datos. Y hay datos buenos y hay datos horrorosos, hay datos obsoletos, hay datos equivocados, hay datos sintéticos, etcétera, etcétera, y por lo tanto todo funciona, todo trabajará mejor o peor en función de la calidad
de los datos. La famosa frase inglesa aquella que tú decías, garbage in, garbage out. Si lo que meto es basura, lo que sale es basura. Es decir, la gasolina con la que trabajan estas herramientas son los datos. Trabajan con muchos datos, pero ojo con los datos, porque tenemos datos malos, datos equivocados, el fango. Todas esas porquerías que nos van de los bulos y todas estas palabras son eso, son datos de mala o de equivocada calidad, y por lo tanto los jueces tenemos que, gran problema, no fiarnos, como siempre hemos hecho, de la bonanza de los datos, porque hay partes que nos van a introducir en el proceso datos equivocados, datos falsos, datos erróneos, datos sintéticos, datos inexactos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener una labor siempre que seguir manteniendo con respecto a la falibilidad de lo que deciden estas herramientas y la calidad del dato. El segundo tema, muy manido, sobre el que se han hecho tantas charlas ya que lo paso porque es aburrido, que es el de la discriminación, el sesgo, ese prejuicio callado, esa desigualdad que se puede generar. Y pongo siempre el ejemplo, yo que soy de mi tierra, pues que en Bilbao hicieron un dispositivo de inteligencia artificial maravilloso que te lo colocabas en el coche y cuando te estabas quedando así dormidico como ahora algunos, pues te pitaba, te despertaba y entonces tú seguías conduciendo enormemente. Funcionaba de cine, ya lo iban a comercializar hasta que un día, porque esto hay que entrenarlo, como sabéis, un día se monta un chino. Claro, el chino de los ojos rasgadicos parece que está dormido y la máquina no hacía nada más que pitar. Quería decir que no se había entrenado lo suficientemente con colectivos distintos a los que el que inventaba estaba acostumbrado. Y os cuento lo que pasa y se cuenta que pasa en Estados Unidos con los colectivos minoritarios, negros, asiáticos, mujeres, etcétera, etcétera, con quienes se entrena bastante. En materia de reconocimiento facial, el colectivo mujer está mucho más discriminado, por lo tanto tenéis más capacidad de impunidad porque está menos entrenado con mujeres que con hombres y es más difícil reconocer a una mujer que reconocer a un hombre. No sé si es bueno o es malo, es el sesgo, está ahí y por lo tanto es segundo elemento jurídico que podemos utilizar. El tercero, que a mí me preocupa porque yo me estoy haciendo mayor y efectivamente veo que todo evoluciona y todo cambia y para mejor, como siempre, y si no eres un abuelo cebolleta que te pones a auspiciar tiempos mejores que nunca fueron mejores, fueron tus tiempos en donde eras ágil y joven y ahora ves que ya no lo es tanto y por lo tanto te quejas y añoras otras cosas, es que, y lo hemos visto en el GPT y en la inteligencia artificial generativa, y es verdad que cada vez que pregunto algo a la máquina cada vez me contesta peor y más equivocadamente, y es que depende también de que los datos no estén, yo le llamo, perdonadme la barbaridad, esclerotizados. Claro, cuanto más inactualizado esté el dato, cuanto menos evolucionado esté el dato, la decisión que va a tomar esa máquina es una decisión que tampoco está actualizada y por lo tanto no es exacta. Pongamos el ejemplo de ese Siri que tiene el juez de salida para que le matematice el riesgo de fuga de una persona que está siendo investigada. Si los datos que ha metido el atestado son viejos, no son actuales y no son modernos, pues evidentemente van a llevar. Y cuando nos amenazaron con aquella, no era inteligencia, bueno, sí era inteligencia artificial, la verdad que sí, porque era de análisis de información, aquel producto de cierta casa comercial jurídica cuyo nombre no voy a decir, en que nos analizaban juez a juez de España lo que habíamos hecho por cada tipo de procedimiento para decirle al abogado que es un menor cuantía de no sé qué, pues ten cuidado porque el Velasco siempre hace esto. Y entonces yo dije, pues a partir de mañana voy a empezar a hacer lo contrario a lo que hacía solo por jorobar, para que la máquina no me controle y volverla loca a la máquina para que rompa las estadísticas. Y además lo voy a fundamentar, todo es papel lo aguanta todo, todo es explicable. Ya habéis visto este gobierno que nos explica que cosas intragables son tragables y por lo tanto también tragarían que yo hiciera esa barbaridad de desdecirme cuando todos los jueces intentamos. Me dijo, es que por lo menos yo ahora que estoy en una sala de deliberación todos los días estamos diciendo, eso no puedes decirlo y porque hace poco dijimos lo contrario y entonces no queremos volver loca a la gente, pero si no hay actualización no hay evolución. Y las decisiones que tomarían las máquinas serían decisiones anticuadas, se pararían en un tiempo como se paró el GPT en 2018, ¿no? Con datos de 2018. Cuarto elemento jurídico, este es más importante, la explicabilidad, la transparencia en contra de la opacidad, ¿no? Todos nos hablan de las cajas negras, las black boxes.
yo quiero saber el código fuente. Yo le he dicho a algún informático, dale el código fuente y joróbale. Ese abogado quiere saber el código fuente de esa inteligencia, dáselo, joróbale, porque no lo va a entender. Mi hijo, el informático, está todo el día ahí trabajando con computación y digo, ¿eso es informática? O sea, a mí me parece chino, ¿no? Entonces, además me dicen los que saben de informática y de seguridad que no es necesario dar el código fuente, que te puede desvelar problemas de ciberseguridad, cuanto darle elementos de explicación para que el abogado pueda entender por qué la máquina ha tomado esa decisión, si es que la máquina te lo puede determinar, porque hay productos de inteligencia artificial a partir de los cuales no sabemos cómo desbarra la máquina y cómo toma sus propias decisiones. Tú le puedes explicar, mira, yo he puesto 8 capas, esta es el riesgo de fuga, esta es el arraigo que tiene laboral, documental, esta es la afección a penas del Código Penal, y entonces le he dicho al algoritmo que si las penas son elevadas, más riesgo de fuga, si las penas son leves, menor riesgo de fuga. Yo te puedo decir todas las variables, todas las capas, el sopesamiento de cada una de las variables, porque todas no pesan igual y por lo tanto todas no tienen eso de la puntuación del 0 al 10 en el scoring no siempre me vale, porque hay algunas que tendrían que puntuarse del 0 al 12 para que pesen más que otras que tendrían que puntuarse del 0 al 5, y cuando al final haces el cálculo medio de la probabilidad, pues que te diga una cantidad yo creo que lo que hay que explicar es eso, lo específico, lo determinante de la decisión, el matiz, no dar déficits motivacionales, artículo 120, va a estar difícil que algoritmicemos la empatía, va a estar difícil que algoritmicemos la humanidad, pero bueno, ahí tenéis a Judea Pearl, que es informático californiano, 60 años, judío, muy inteligente, que dice que ya hay dispositivos de inteligencia artificial que tienen autoconsciencia y que sufren. Y como, esto lo sabéis los penalistas, como podamos establecerle reprochabilidad a una máquina, podemos sancionarla penalmente. Si una acción es reprochable, le podemos sancionar. Lo que pasa es que, como nos pasó con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no íbamos a meter al Banco Sabadell en la cárcel, le pusimos otras penas, interdictivas, multas, etcétera. Pues a las inteligencias artificiales tendríamos que descubrir distintas sanciones que le duelan a la inteligencia artificial y no a los seres humanos, y las hay. En definitiva, volvemos a cosas tan básicas como el derecho de defensa. El derecho de defensa es, si alguna vez os han acusado de algo que no habéis hecho, pero que veías que era difícil de justificar, porque es verdad que a veces que hay situaciones en las que se te acusa de algo que no has hecho, pero tampoco es fácil explicar que no lo has hecho, porque parece que hay circunstancias, pues es poder contradecir. Si como está pasando en lo que hiciste tú en el último artículo que ha hecho María José, te esconden por razones de propiedad intelectual, como en el Compass, o te esconden por razones de productividad y economía, la explicabilidad del fundamento básico, pues no puedes contradecir el producto y ahí le dejas a una persona sin capacidad de defensa. Y como hemos dicho que las inteligencias artificiales se equivocan, estamos haciendo mal si no le podemos permitir que se pueda defender, ¿no? Y ya ni os cuento en las inteligencias artificiales de propósito general, como el GPT y toda la inteligencia artificial generativa, en donde ya la está usando todo el mundo. Estamos diciendo, bueno, en función de esa palabra tan maravillosa, la instrucción, el prompt, en función del prompt que des, vamos a poder conectarte con el acto reprochable de carácter penal. Bueno, es complejo y además, sencillamente, claro, todos queremos, porque eso es más fácil de explicar, si decimos la inteligencia artificial es una herramienta, como el cuchillo es una herramienta, si lo usas para matar, la intención de tu uso es lo que te hace reprochable. Si lo usas para untar mantequilla, pues no es reprochable, no te puedes hacer nada. A ver qué hacemos con el prompt y cuándo nos van a venir las cuerpos policiales. Señoría, déjeme extraer los prompts que le preguntó el que usó la inteligencia artificial generativa a esta persona para llegar ahí. Quinto elemento jurídico, he dicho que son 13, o sea que ya solo faltan 8. Ataque a derechos fundamentales. Y esto es lo que para los juristas mayores, pues no sé si hay añoranza, pero tampoco tenemos que perder conquistas muy difíciles de retornar, ¿no? La libertad, la dignidad, la equidad, el secreto telecomunicativo, la protección de datos, la intimidad, la privacidad, la dignidad humana, no somos datos, la cosificación, el análisis de las pautas de comportamiento, los propios productos, esta discusión que tenéis ahora los civilistas o aceptas y no pagas, o si no aceptas, pagas. Es decir, no me interesa su producto y por lo tanto me está usted chantajeando, ¿no? Sexto,
el peligro para la identidad personal, este es un tema que a mí me parece muy criminógeno, lo ha explicado muy bien esta mañana la parte que le he oído al final, la chica de Telefónica. Ya se puede cuestionar nuestra identidad, nuestra mismidad, y eso es peligrosísimo. Nuestra identidad ontológica como seres humanos, la mismidad identificativa no solo con ataques al perfil, sino también ataques a los atributos. Por eso, uno de los 7 reglamentos maravillosos que en materia de transformación digital está haciendo la Unión Europea y que están pasando de puntillas y que no estamos estudiando y que tendríamos que estudiar, el reglamento EIDAS 2, el que modifica el primero, el de la firma digital, es absolutamente importante en materia de inteligencia artificial, porque si 1 de cada 5 delitos se produce en el ciberespacio, el delito prototípico informático es suplantarle a alguien para lo que sea, ya sea para conseguir su dinero, ya sea para conseguir su sexo, ya sea para conseguir lo que sea, pero siempre está la figura, y no tenemos un delito de suplantación en el Código Penal, y en determinadas condiciones y capacidades, pues el ataque a la mismidad identificativa es importante. Yo creo que incluso, fíjate, entre la estafa y la estafa informática hay que penar más la estafa informática, como muy bien ha hecho la directiva en la última reforma del Código Penal, porque en la estafa clásica lo único que se ataca, bien jurídico, es el patrimonio. 500 euros son, me da lo mismo que te los ataquen en analógico que en informático, pero el ataque segundo, el quitarte los mismos 500 euros que en vida te los quitan a través de un producto digital, de criptos o de lo que sea, tiene un segundo pecado o ataca un segundo bien jurídico que tenemos que empezar a proteger penalmente en el Código Penal, que es la confianza. Es decir, como empecemos a desconfiar del Bitcoin, de las criptomonedas, de los instrumentos de pago distintos del efectivo, etcétera, etcétera, que hay toda esa economía transformadora digital que en materia económica ha habido. La identidad digital, por lo tanto, importantísimo. Séptimo, la seguridad. Me da lo mismo ataques a la seguridad física que a la seguridad lógica. Seguridad física, la integridad, pues un dron, un arma autónomo, un coche autónomo nos puede hacer mucho daño. Cuidado, físicamente también actúan estas inteligencias artificiales. Y luego la seguridad lógica, pues los ataques, las injerencias, los hackeos, las brechas de seguridad, etcétera, etcétera, también son otros elementos de estrategia en la defensa. El octavo problema es inarreglable, es la figura de la responsabilidad, porque en el curso causal de la toma de la decisión de la inteligencia artificial ya no solo obra la labor del programador, sino que, por ejemplo, nosotros todos los días estamos cambiando en el iPhone, vamos a una tecla que pone configurar y cambiamos cosas. Luego, yo soy responsable porque soy co-causante de lo que programó el que hizo el iPhone, pues claro que sí, por lo tanto, si no soy co-causante para sumarme a ser más responsable, soy por debajo con la concurrencia de culpas para restar parte de la respuesta jurídica que hay que dar a esa co-causación. Imaginaros la cantidad de cursos causales que en una inteligencia artificial con tantísimo entrenamiento cogido de vete a saber qué fuentes puede haber, y por lo tanto es una locura que demuestra, yo no soy civilista, pero en lo que es la responsabilidad civil derivada del uso equivocado de las inteligencias artificiales, yo creo que en Europa ya han llegado a una conclusión. Pagamos y se acabó. Como no vamos a saber quién es el responsable, vamos a pagar y ya está. Esto ya está inventado desde el siglo XIX con los seguros y por lo tanto pues no han avanzado absolutamente nada. Pero sí que soy partidario, en cierta forma, de añadir fórmulas de responsabilidad que se han explorado poco. Yo siempre hablo, porque me gusta mucho el latín, de la culpa improgramando, ¿no? Es decir, oiga, algo tendrá que decir el que empieza a montar el lío y por lo tanto con los prompts en la inteligencia generativa es que el programador eres tú. Es que, bueno, sí, será GPT, pero tú le estás llevando hacia donde quieres y al final, si tu producto genera alguna consecuencia dañina a un tercero, tú también eres co-causante y eres responsable. El noveno punto, derecho de defensa. Hay gente inocente, yo me he dado cuenta. Yo me acuerdo que mi primera experiencia maravillosa, el primer día que hice una práctica con José Manuel Maza, que en paz descanse, nos leímos la demanda y dijimos, joder, qué razón tiene este hombre. Hasta que te lees la contestación a la demanda y dices, bueno, en la vida todo es matizable. Fíjate que me parecía que tenía razón el demandante y bueno, pues como no permitamos el combate, la contradicción a las decisiones que toma la inteligencia artificial, se nos van al garete conquistas tales como la presunción de inocencia, la igualdad, los recursos, las garantías, la contradicción, la cosificación que nos hace el scoring, ese ponerte notita, pero que al final sirve para que haga su matemática el aparato y tome su propia decisión. Os lo decía antes, el décimo, mueren
instituciones tan procesales como el juez legal predeterminado por la ley. A ver, si el juez de robot en cantidades nimias, en asuntos absurdos y muy repetitivos y nada jurídicos, unas cláusulas, no sé qué, ha tomado una decisión, ¿eso es primera instancia? O ahora vamos a decir, primera instancia es la revisión humana de la decisión tomada por la máquina y por lo tanto no es primera instancia. Y además, ¿qué máquina es la máquina legal predeterminada por la ley que toma esa decisión? El destino, el ser humano, la centralidad humana, el bien común, el non ledere y toda esta serie de criterios pues también se tienen que poder combatir, como perfectamente están haciendo los 4 compañeros que han tenido la mala suerte de que les hayan puesto ya cuestiones de inteligencia artificial en su juego. La undécima, la inmediación. Es decir, claro, os lo decía antes, si todos los 4 años que yo he tardado, porque soy una máquina lenta y además tengo que llevar, como los generales, 500 ejércitos a 500 montañas, y es muy fácil que tú me critiques por la montaña 33 en donde no lo hice bien, pero cuando tengo que llevar 500 máquinas a la vez, 500 sumarios a la vez, con 40 imputados en cada una, en alguno, hasta García Castellón se le puede pasar por un día un plazo y por lo tanto esto hay que entenderlo y esto es humano. Y bueno, pues mira, las inteligencias artificiales nos podrían servir para las alertas de plazos de prisión preventiva, para la alerta del 324 y para todas estas cuestiones. Lo jorobado es que todavía no han algoritmizado el contexto, ni yo que soy muy orteguiano, hemos algoritmizado el yo, pero no hemos algoritmizado las circunstancias. Y todos sabéis, lo ha dicho también la letrada de Telefónica, que esto de la justicia va de caso a caso, que no hay 2 casos iguales y la máquina, sin embargo, le daría la misma información a cualquier juez de España que esté en la costa o en el interior porque no tiene más baremos, más capas y más sopesamientos que los que le han programado y ha entrenado después. Si acabamos algoritmizando algunos sectores de la justicia, suprimimos el juicio oral, porque el tratamiento automatizado sustituye el juicio oral y por lo tanto se nos acaban ciertas historias procesales que hemos tenido. Os he mentido, no eran 13 porque da mala suerte, solo tenía 12 estrategias y por lo tanto acabo con la 12, que es la que más me preocupa, el abuso de poder. No tenemos los jueces que permitir estas guerras de poder que también en el campo tecnológico se dan. Es decir, hay gente, no es esa tontería de Amazon gana más dinero que muchos estados y tiene presupuestos más grandes que, obviamente, y el traslado que están haciendo, por ejemplo, en el campo jurídico a los abogados es, oye, cómprame estas herramientas porque si las tienes tú vas a tener más aptitudes y más capacidades que el compañero de al lado, que igual sabe 20 veces más derecho que tú, que igual es más humanista que tú, que igual toma decisiones más justas que tú, pero que no tiene tus herramientas, de manera que estamos mediocrizando y metiendo a la gente en una competencia de ver quién tiene la tecnología, perdonadme la expresión, más larga, ¿no? Y por lo tanto el que más larga, pues mejor, y el que más corta, pues peor. Y ahí surgen cambios en los que yo le comentaba, no me hace caso a nadie, se lo comentaba a Juan, porque Juan está en la vanguardia del ataque y lo ve. Es decir, no podemos seguir los jueces combatiendo la delincuencia masiva. Un señor hace un reclamo, lo digitaliza, lo lanza al ciberespacio, se lo manda a 60.000 personas, pican un 10%, pican 60, bueno, pues ya hay 60 tentativas de estafa. Señoría, déjeme 6.000 mandamientos judiciales para poder hacer 6.000 rastreos de no sé qué, para poder, si puede, es decir, no podemos trabajar con el mandamiento judicial del juez artesanal del siglo XX, en el siglo XXI con la delincuencia masiva en que un aparato de inteligencia artificial potencia tanto los ataques, pero me refiero fraudulentos, sexuales y de cual índole, y por eso yo veo ahora, por ejemplo, y con esto acabo, 2 cuestiones jurídicas muy importantes que están en los tribunales, que son las que hemos debatido demasiado poco, pero que son la punta del iceberg que anuncian cuál va a ser el futuro. El futuro, ya os lo digo, está en la Digital Services Act, el reglamento de servicios digitales que ya ha entrado en funcionamiento en España, en donde nos vuelve a poner el juez al final y como último remedio, después de que, y aquí es donde está el discurso en la calle, después de que las plataformas, por lo tanto yo sé que hay gente por ahí que creen todavía en esa tontería de lo público y lo privado, pero efectivamente nosotros que somos públicos porque la justicia no se puede privatizar, tenemos que colaborar o tiene que colaborar la iniciativa privada con la iniciativa pública para poder investigar estos delitos y no podemos funcionalizarlo absolutamente todo ni acudir al juez a pedirle un mandamiento para todo. Porque están en medio, y esta es la clave, las plataformas. Todas las plataformas en la Digital Services Act le obligan
a las empresas que ganan mucho dinero intermediando tecnologías a ser proactivas en la lucha contra el crimen y a colaborar con nosotros y a ser principalmente la máquina que elimine el 80-90% de las infracciones o los ataques criminales, de manera que el juez vuelva a quedar para los más grandes créditos. ¿Cuáles son los dos problemas jurídicos importantes que están asomando la punta del iceberg y que son, en resumen, para mí, que no podemos atacar artesanalmente y caso a caso, problemas de masividad delictiva? Pues en el caso Encrochat y el ANOM y el Sky y todos estos en los que ha habido policías que han ido a por el punto del que sale toda la información encriptada. Eso es un ejemplo de que ese policía que desencriptó una red encriptada de telecomunicaciones sabía lo que hacía, pero claro, si lo vemos desde la perspectiva del atropello de derechos fundamentales, todo es nulo y por lo tanto se caen abajo cientos de investigaciones en un único foco, que es lo rentable en la lucha contra la criminalidad, por lo menos la masiva. Y el segundo problema, el pobre Santi Pedraz, siempre mi guapetón juez de la Audiencia Nacional, lo dice el feo de la Audiencia Nacional, que tiene mucha envidia de que haya gente tan guapa por el mundo. Dios reparte la belleza como le da la gana y ahí no estaba yo, estaba Santi Pedraz, pero le cae el caso, que también es significativo de lo que estoy contando, de, oiga, ciérreme Telegram, ciérreme Telegram. No podemos cerrar una autopista porque por esa autopista haya 80 coches podridos, pero es que ya no son 80. Y por lo tanto tenemos que empezar a estudiar cómo atacamos focos masivos que impiden ataques tan automatizados, porque estamos en la época ya no de la informática, sino de la inteligencia artificial. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues como mi cerebro humano preveía, ya se nos ha hecho corto tu intervención, ha sido brillante como siempre y vamos a pasar sin más demora al Teniente Coronel Juan Antonio Rodríguez. Bueno, Eloy, no necesitabas un café, ¿eh? No. El resto tampoco. Bueno, necesitan dos. Bueno, yo casi no sé si puedo hablar de pie, no sé si por las cámaras sí. Es que me voy a basar más en la presentación y así tengo más facilidad, mejor con el micro. Bueno, lo primero, darle las gracias a la organización por contar con nosotros y para mí, la verdad, participar con dos personas a las que admiro tanto, pues me siento muy... Bueno, para mí es una sensación muy difícil, ¿vale? Estar aquí acompañando a los dos magistrados. Bueno, soy teniente coronel de la Guardia Civil, llevo muchos años en estos temas y voy a intentar trasladaros la perspectiva desde el ámbito policial, desde la investigación criminal, ¿no? Como unidad que somos de Policía Judicial especializada en este ámbito, ¿no? Vamos a ver qué funciona esto. Uno de los problemas que... Vaya, que se me mueve eso. No, porque estaba puesto... Vale. Uno de los principales problemas que tenemos y que vamos a ver en los próximos años... ¿Vale? Sí, bueno, ahora no te preocupes que ahora le doy orden que se pare y no hay problema. Bueno, es la cantidad de ataques informáticos que estamos viendo y esto nos va a afectar mucho y va a tener que ver con la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo los principales sistemas informáticos de las principales empresas españolas están siendo hackeados para robar las bases de datos con la información de todos nosotros. Aquí tenemos un resumen de los últimos meses, pero es que este año hemos visto cómo han atacado al Banco de Santander, más de 1 millón de registros, el Banco de Sabadell, Iberdrola, Endesa, hace poco, ¿vale? Y en todos los casos se llevan las bases de datos con información. Después de lo que Eloy nos ha explicado, pues ya un poquito vamos a ir, seguro que todos ya vamos a ir relacionando por qué esta información con la inteligencia artificial nos va a afectar directamente a todas las personas y va a tener una incidencia directa con los ciudadanos, ¿no? Entonces, ante esta situación de hackeos masivos, ¿vale?, yo lo que intentaré es, desde la perspectiva policial, nos vamos a encontrar a la inteligencia artificial desde dos puntos de vista. Desde ese aprovechamiento que hace el cibercrimen y desde la utilidad en la investigación criminal, ¿no?
Hablamos de la inteligencia artificial, pero nos hemos preguntado alguna vez si de verdad ya los grupos criminales, a mí ya me gusta hablar, porque es así, del cibercrimen organizado, o el crimen organizado vinculado con el cibercrimen, ¿no? De verdad que ya se está utilizando esos algoritmos de inteligencia artificial generativa o ChatGPT para cometer delitos. Pues ya, por ejemplo, hay estudios, ¿no?, de la usabilidad que tienen los procedimientos de aprendizaje de la inteligencia artificial, y podemos ver aquí los distintos representados, ¿no?, los distintos medios para elaborar ese aprendizaje a las distintas tecnologías de inteligencia artificial. Y ya, por ejemplo, podemos ver cómo desde el punto de vista de la investigación criminal ya vemos cómo el machine learning supervisado, o sea, que haya alguien que supervise el aprendizaje de ese algoritmo, pues ya nos está diciendo, ya vemos cómo tiene usabilidad en la clasificación de imágenes, en la detección del fraude. El machine learning no supervisado, importantísimo, y lo vamos a ver ahora luego, en el descubrimiento de estructuras criminales, ¿vale? Igualmente el clustering. El clustering lo que nos viene a decir es, clusterizar quiere decir meter toda la información, ¿vale?, de alguna forma decirlo, en un repositorio, toda esa información muy diferenciada, para que a partir de la generación de clúster nos permita segmentar, en este caso, segmentar al cliente o segmentar la actividad de grupos concretos en el caso de la investigación criminal, ¿no? Por ejemplo, el tema de clustering lo estamos utilizando a día de hoy mucho en el ámbito de la trazabilidad de criptodivisas. A la hora de mover criptodivisas se generan muchísimos wallets, direcciones de criptodivisas, y ya no podemos trabajar vinculando a una persona con una dirección de criptodivisas. Generamos lo que denominamos clúster, donde en una identidad particular incorporamos multitud de direcciones de criptodivisas, y eso nos permite hacer gráficos de trazabilidad para entender el movimiento de las operaciones de criptodivisas vinculadas con hechos delictivos, ¿no? Bueno, eso sería, por ejemplo, el clustering. Y luego tenemos el machine learning, que se auto enseña, ¿vale? Y ahí podemos encontrar también utilidades como la navegación robotizada, o la navegación o la actividad a través del ciberespacio de forma automatizada, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, estamos hablando también y estamos viendo ya cómo el uso que la delincuencia organizada puede hacer de estos modelos de inteligencia artificial, como ya hay organismos como Europol, donde están elaborando documentos, donde ya sí que el foco se presta a ese uso delictivo, y ya nos vienen avisando de cómo las inteligencias artificiales pueden ser muy útiles en las campañas de fraude o de estafa, y vamos a ver algún ejemplo importantísimo, lo ha dicho Eloy, la suplantación de identidad, no solo la suplantación de identidad de particulares, sino también de personas jurídicas. Lo estamos viendo todos los días, a través del SMS cuando nos escriben desde nuestro banco, ¿vale? Le recordaba a Eloy un caso muy particular, porque ha tenido una repercusión en España tremenda estas Navidades. En el mes de diciembre, una persona a través de Twitter puso un mensaje, un hilo, creó un hilo diciendo: son las peores Navidades de mi vida, me han robado todos los ahorros, y os voy a contar cómo ha sucedido. Y podemos ver, ¿vale?, cómo la delincuencia organizada cada vez tiene muchísima más información y utiliza este tipo de herramientas para suplantar la identidad, en este caso, de un banco, suplantando el número de teléfono llamante y suplantando los procedimientos y las formas de trabajo de las entidades financieras para engañarnos y que nosotros facilitemos nuestros códigos para que nos vacíen nuestras cuentas corrientes, ¿no? Que sería la ingeniería social, esa suplantación también que hay. Vamos a ver un poco más adelante distintos ejemplos, ¿no? Pero aparte de estos ejemplos, pues ya estamos viendo
como en distintos organismos, también en Interpol, como ya nos están llamando la atención que existen plataformas como ChatGPT en la dark web, o en esa parte de Internet que es más anónima, pues ya hay tecnologías puestas al servicio de la comisión fraudulenta, como puede ser FraudGPT, ¿vale? Sería una especie de copia de ChatGPT, pero que puedo acceder a través de la dark web y que está pensada exclusivamente para resolver problemas, que es lo que hace la inteligencia artificial, para resolver los problemas de los delincuentes a la hora de sus campañas o su actividad, ¿no? Es verdad también que las plataformas de inteligencia artificial, es verdad que han puesto limitaciones en el uso a la hora de que yo no pueda solicitarle a una inteligencia artificial, a ChatGPT, oye, pues dame... el otro día estuve en una charla donde pusieron el siguiente ejemplo que me pareció muy instructivo, ¿no? Le puedas decir a ChatGPT, oye, dime cuáles son los componentes o cómo fabricar nitroglicerina, ¿no? Y ChatGPT te dice, oye, yo no te puedo dar eso está prohibido, tal cual, ¿no? Y entonces el hombre, hay una técnica, y hay gente que se dedica a buscar técnicas para engañar a las inteligencias artificiales, que se llama el jailbreak, ¿no? Romper la jaula donde está metida la inteligencia artificial para que no conteste en el ámbito delictivo, ¿no? Y el hombre puso un ejemplo que le dijo a ChatGPT, bueno, si no me la puedes decir, ¿me puedes escribir un poema donde me expliques cómo fabricar nitroglicerina? Y entonces ChatGPT le hizo un poema con todos los componentes y los pasos para fabricar la nitroglicerina, ¿no? Bueno, pues eso se llama el jailbreak de la inteligencia artificial y hay un montón de gente a nivel mundial que va buscando eso. Pero a su vez ya vemos plataformas con tecnología propiamente de inteligencia artificial generativa a la hora de puesta a disposición de los delincuentes, ¿no? También vemos ya cómo las principales empresas de ciberseguridad ya están viendo cómo los delincuentes se unen en esos foros para discutir lo que acabamos de hablar. Cómo utilizar esa inteligencia artificial, cómo saltarse las limitaciones para poder cometer los delitos, ¿no? Este es muy reciente, este es de mayo de este año. O sea, ya estamos viendo delincuentes detenidos que a partir de código, ¿vale?, buscan manipulación en el código para ser indetectables y dedicarse a las campañas famosas de ransom, ¿no? El ransomware es uno de los inventos horrorosos del mundo soviético. El ransom ha venido de Rusia, pero nos está afectando a nivel mundial y generando gravísimos problemas. La gran mayoría de las organizaciones criminales son del ámbito soviético, pero ya esa tecnología ya se está de alguna forma esparciendo a nivel mundial y ya estamos viendo cómo hay grupos criminales que están utilizando inteligencia artificial para modificar ese software y que sea todavía más indetectable y puedan seguir haciendo ese tipo de campañas, ¿no? 25 años tenía el detenido. Una de las cosas que muchas veces me preguntan, y estamos haciendo últimamente servicios identificando personas con conocimientos muy avanzados, y es verdad que tenemos gente, tenemos un espacio de la sociedad, un segmento de la sociedad que va entre los 15 años y los 30 años con unos conocimientos técnicos muy, muy grandes, ¿vale?, y con unas intenciones delictivas muy, muy claras porque se gana muchísimo dinero, se obtiene mucho, mucho dinero. Nosotros hemos encontrado a algunas de las personas investigadas que ya con 15 años su obsesión era cómo hackear la red de la Guardia Civil. Y vemos, porque es un poco, va con la sociedad, va con las personas, es que son chavales que la tecnología es algo innato para ellos, ¿no? Los famosos nativos digitales, ¿no? Entonces, por eso está en esa franja. Así como pasa el tiempo, pues ya veremos grupos organizados de cibercriminales, pues en 20 años a lo mejor ya encontraremos gente hasta con 60 años en estructuras organizadas de cibercriminales. Pero ahora estamos viendo en esa franja de la sociedad gente muy, muy, muy con conocimientos muy avanzados y que utilizan este tipo de herramientas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, y también es importantísimo porque este es
un ciudadano chino residente en Estados Unidos, esto es de marzo de este año, ¿vale? Donde hackea y ya ha empezado a pasar otro de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Pues que luego veremos. Como Eloy nos ha dicho, no solamente se trata de los datos, se trata de los modelos de estructurar los datos para que sean utilizados por esos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Pues a día de hoy ya se ha puesto el foco en las empresas que se dedican a modelar ese tipo de datos y a robar la tecnología. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una persona que hackeó una empresa para robar los modelos tecnológicos de inteligencia artificial de Google, ¿no? O tenemos aquí otro ejemplo, este también fue muy sonado, además muy reciente también, que febrero de este año, donde a una persona le suplantaron la voz y la imagen y engañaron al financiero de la empresa, que hizo disposiciones o transferencias de 25 millones de dólares en la estafa, ¿vale? Utilizando inteligencia artificial. O tenemos también, al lado podemos ver otra que también es de febrero, donde a través de videoconferencia, ya existe tecnología también basada en inteligencia artificial, donde podemos suplantar nuestra identidad por otra persona, ¿no? Y en este caso hemos tenido uno aquí en España muy curioso, de una empresa, por ejemplo, una empresa que trabaja sobre blockchain para buscar financiación en el mundo, en el campo, en la agricultura, ¿no? Que permite el que tú puedas comprar tokens de criptodivisas, por decirlo de alguna forma, tokens, para poder hacer inversiones, y ellos lo que se dedican luego es a asegurar que el dinero que yo invierto en esos tokens finalmente acaba en proyectos de agricultura, ¿no? Bueno, pues alguien contactó con ellos para hacer una inversión muy grande y buscaron a un intermediario para que intermediara en la inversión, ¿vale? Para que no fuera yo invierto dinero y tú me entregas los tokens, pues yo invierto el dinero en un intermediario, los tokens que tienen un valor se le dan al intermediario, y el intermediario lo que buscaba esa seguridad en la inversión, porque era una inversión muy alta y que se llevaba a cabo las inversiones como se ofertaban, ¿no? Bueno, pues los malos, que eran los inversores, trajeron al intermediario, que él no sabía que lo iban a utilizar, y las reuniones las hicieron por videoconferencia. Entonces, en un momento, muchas de estas, fíjense lo que es la ingeniería social. Zoom, si yo registro en Zoom, Zoom gratuitamente me parece que me da 30 minutos solamente de tiempo. Entonces, los malos, en este caso, consumieron los 30 minutos haciendo preguntas generalistas, ¿vale? Se cortó la conexión. Y entonces, pues lo de siempre que nos pasa, oye, que nos volvemos a conectar. Sí. Pero en la segunda conexión ya no había un solo canal donde estaba el intermediario, el malo y la víctima, sino había dos canales. Y mediante inteligencia artificial al intermediario le hacían ver que estaba la víctima, y a la víctima le hacían ver que estaba el intermediario. Y entonces a los dos les engañaron. Y se llevaron todo el dinero y se llevaron todos los tokens, ¿vale? En esa jugada a 3 o a 4, en este caso con los dos canales. ¿Vale? Pues eso ya también lo hemos tenido en España. Ese tipo de usos de inteligencia artificial suplantando en tiempo real, ¿vale? Imágenes y voces, ¿no? Igualmente vemos a día de hoy, estos por ejemplo son distintos boletines que he ido recortando, donde hay ejemplos del uso de la inteligencia artificial de forma generalizada, hasta que es muy peligroso, ¿vale? Los niños ya, porque es muy fácil el uso de este tipo de tecnología, los niños generando imágenes de abusos a otros niños, ¿vale? Robots de inteligencia artificial con capacidad de engañar en inversiones de criptodivisas, que es uno de los de las estafas que es más gravedad o que más afección está teniendo en España, o también cómo hackear o cómo se utiliza, que ya hemos puesto ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial para elaborar malware, ¿vale? Y ya empiezan estudios a establecer la complicada relación que va a haber entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía judicial, los law enforcement, ¿vale? Y la inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La utilidad de la investigación criminal, un problemón. Y ahora lo vamos a ver, porque esta es la realidad, ¿vale? Es una necesidad para a día de hoy para investigar, es que ya lo teníamos que tener implementado.
ya lo necesitamos. ¿Y por qué? Pues ahora lo vamos a ver. Como digo yo, nada es ni será la investigación como ha sido hasta día de hoy, ¿vale? El cibercrimen cada vez es muy complejo, ¿vale? Y las evidencias electrónicas cada vez son más complejas, ¿vale? Y no tenemos que olvidar que el fin del cibercrimen, la criminalidad, tiene una finalidad puramente económica que también es importante, porque es verdad que sí que estamos utilizando inteligencia artificial en las herramientas de trazabilidad de criptodivisas, tanto Chain Analysis como TRM, que son las grandes herramientas que utilizamos para la trazabilidad. Por detrás hay una pequeña inteligencia artificial que nos ayuda a eso, a desenmarañar las millones de registros que hay en los movimientos de criptodivisas, ¿no? Pero una cosa es importante: si no tenemos registros e información sobre la que investigar, no podemos investigar y no habría hechos o actividad, elementos fácticos para poder imputar un delito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A ver, ¿vale? Y necesitamos tener, importantísimo, tenemos que tener un buen plan de atribución del delito, ¿vale? Y que no nos pase como a Colón, que iba a Asia y apareció en América, que es un poco también lo que nos ha estado diciendo Eloy. Ojo con cuál es ese plan, cuáles esas... cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, esos modelos de datos, ¿vale? Para querer atribuir un hecho delictivo y nos vayamos a confundir, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Vale? Nosotros, la investigación tecnológica se basa en la atribución, que como pongo aquí es importante, ¿no? Es ese proceso de asignar responsabilidad por la participación en un hecho penal relacionado con una actividad maliciosa en el ciberespacio por una persona física o jurídica sobre la base de la evidencia electrónica disponible, incluida inteligencia de fuentes abiertas, inteligencia de diversas fuentes, que cada vez hay muchísimas más fuentes digitales, ¿no? O la investigación en el análisis forense de los dispositivos, ¿no? Y teniendo muy en cuenta el ámbito delictivo, porque puede cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos buscando? Lo que tenemos que olvidar, yo no sé si esto alguna vez lo han pensado, muchas de las atribuciones que estamos haciendo a día de hoy es una dirección IP, una fecha y una hora, vamos al operador de telecomunicaciones, nos identifica a una persona y ya tenemos a una persona vinculada con un hecho. Eso ya no existe, eso ha caducado, ¿vale? La gran mayoría de las veces, por ejemplo, hay una tecnología que se llama proxy residenciales, que se vende y se paga bien, donde muchos de los routers que tenemos en casa tienen manipulaciones, donde existen tecnologías para hacer redes con esos proxies que tenemos en casa, la gente paga y navega con nuestra IP. Eso sucede, ¿vale? Sí, sí, y nos podemos encontrar, como nos ha pasado alguna vez, con algún susto. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que pasar, nos lo ha dicho Eloy, tenemos que pasar de esa atribución mediante identificación de una dirección IP a la huella digital. Tenemos que saber qué es un perfil digital, qué es una identidad digital, ¿vale? Y cuáles son esos puntos, que es una de las cuestiones también que jurídicamente no está resuelta, ¿no? Que es una identidad digital. Es verdad que si yo me voy a ChatGPT y le pregunto cuáles son los elementos qué elementos tiene una identidad digital, y me va a hacer un listado con las distintas particularidades que tendría una identidad digital, ¿no? Pues que es un poco lo que vengo a decir aquí en esta imagen, ¿no? Esa huella digital tiene muchísimos elementos fácticos que podemos utilizar a la hora de poder atribuir un comportamiento en el ciberespacio que no se base solamente en la dirección IP. Ejemplo, el sistema operativo que tiene, ¿vale? La tarjeta gráfica que tiene, el teléfono móvil que tiene, el modelo del teléfono móvil que tiene, la compañía telefónica que tiene, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, la geolocalización por aplicación de ese dispositivo móvil que utiliza la persona. Existen muchísimos otros datos que afectan, lógicamente, a derechos fundamentales, pero que todos ellos reunidos nos generan la huella digital. Bueno, y nos preguntamos, ¿no? ¿Y esto, los malos, cómo afecta o cómo entienden ellos la huella digital? Pues hicimos una operación no hará mucho, uno de los principales portales de la dark web, que se llama Genesis Market, que ya no existe. Genesis Market ya no vendía credenciales para que terceras personas accedan suplantándonos
nuestra identidad en una red informática. Ellos ya vendían el rastro digital. O sea, ellos ya se ofertaban como el único portal en la dark web que vende el rastro digital para que con la información que ellos recababan el malo pudiera suplantar la identidad nuestra, pues contratando una línea en la misma compañía de teléfono, utilizando el mismo móvil que nosotros, geolocalizando el teléfono móvil en el mismo sitio que estamos nosotros, ¿vale? Eso es nuestra huella digital, entre otros muchos parámetros vinculados, ¿no? Y para que veamos con un ejemplo cómo se utiliza esa inteligencia artificial, ahora en Navidad de este año hubo un caso muy llamativo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y con los datos robados, porque el día 6 de enero a las 11 de la mañana en distintos sitios de España un montón de gente, muchísima gente que por Reyes Magos había recibido su teléfono móvil, ¿vale? Pues de un banco en particular, y no hay problema decir en este caso qué banco era, el BBV, ¿vale? Alguien suplantó la identidad del BBV y por zonas en España hicieron una campaña muy fuerte de esos mensajes. Si tú vas a estrenar un móvil, generalmente recibes un SMS donde tienes que validar o autenticar tu teléfono ante el banco. Y como lo había recibido nuevo, pues mucha gente veía ese mensaje como algo normal, ¿no? Entonces pinchaban en el enlace, les aparecía la página web del BBV por detrás y de forma, y así como ellos se iban logueando en la página web, por detrás había un algoritmo, ¿vale?, que estaba extrayendo datos del teléfono móvil y de la página web, que entraba dentro de la página web del BBV, y el BBV, que era por lo que se estaba utilizando, el BBV tiene una forma de sacar dinero de los cajeros, que es un código numérico. Tú puedes por el móvil generar el código, le llamas a tu hijo, a un familiar, a quien quiera, le das el código, se va a un cajero, mete el código y extrae el dinero. Pero lógicamente los bancos despliegan medidas de seguridad para poder detectar un uso fraudulento de los códigos. Bien, pues en este caso esa inteligencia lo que hacía era, una vez que trabajaba por detrás de la persona, entraba en la página web del BBV, generaba los códigos y se los enviaba a una persona que geográficamente estaba cercano a la víctima, que él iba recibiendo de forma automatizada los códigos, que los iba metiendo en el cajero e iba extrayendo poco a poco el dinero de todas las personas de la zona que habían caído en la estafa del BBV del teléfono recién estrenado por Navidad, para que veamos un poco, ¿vale?, la complejidad o la automatización ya que se está utilizando de la tecnología, ¿no? Pues muy importante, tenemos que trabajar mucho sobre la huella digital para poder hacer esas atribuciones, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo de unas diligencias nuestras del volumen de datos, luego si llegamos a atribuir a una persona en un registro. Estos son información obtenida en un solo registro, ¿vale? Que lo leo, ¿no? En una entrada y registro, una actuación que tuvimos, conseguimos acceder y hacer un backup, un takeout de 7 cuentas de Gmail. Que descargamos en el momento. Se hace y se descarga el contenido de una cuenta de Hotmail. Se descargan 3 cuentas de Telegram. Cada cuenta de Telegram son un montón de gigas. Se accede a 5 cuentas de Twitter solicitando los paquetes de datos a Twitter para descargarlos. Y cambiamos las credenciales. Hacemos ahora la cuenta de Discord, que es otra plataforma, y también nos la descargamos entera. A su vez encontramos 2 billeteras con 18 frases semillas, también localizamos 14 transacciones diferentes en redes de Bitcoin, Ethereum, Tron, Ronin, Naxos. O sea, esos son distintas criptodivisas para poder bloquear en una entrada y registro. Intervenimos los $100.000 también en diferentes activos digitales, pero a su vez 2 teléfonos móviles, 2 portátiles, un disco duro, un disco externo, un pendrive, un ordenador de sobremesa y tarjetas bancarias. Ahora, con toda esa información de una sola persona en un registro, pues es una locura luego el cómo trabajar y poder analizar toda esa información, ¿vale? Y no solamente eso, ya nos ha pasado, lo más curioso que nos ha pasado ya, es que la información en los dispositivos de las personas generalmente hay muy poca información. Casi toda la información está en sistemas de acceso remoto, ¿no? Entonces nos hemos encontrado en alguna intervención, en 2 en particular, como
una vez que tomamos el control del ordenador delante del detenido y con el letrado de la Administración de Justicia, parte de la organización que no teníamos identificada accede a los repositorios y nos borra la información. O sea, en un caso de un grupo de Ramson, teníamos el Excel con todos los afiliados que habían pagado y delante nuestro nos lo borraron. Otra tercera persona. O nos echaron del sistema informático, nosotros les echamos a ellos y luego ellos nos echaron a nosotros. O sea, jugando como al juego del gato y al ratón en un registro. Pues eso nos pasa, ¿no? Que eso es lo que está sucediendo a día de hoy. El origen de los datos que tenemos en un registro, en una investigación, el origen es tremendo. Cada vez tenemos más fuentes, más información, y ya tener un agente para que vaya analizando cada uno de los dispositivos, pues un poco ya es, aparte de inhumano, porque el propio guardia se queda ya bloqueado, porque ahora los teléfonos móviles vienen con 1 tera de información y ya el procesamiento y el manejo de lo que llamamos el portable de la información es muy complicado y necesitamos máquinas cada vez más potentes, ¿no? Pues al final es eso lo que necesitamos tener, es una inteligencia artificial donde podamos meter todas esas fuentes de prueba, ¿vale? Y que podamos no solamente extraerlas, transformarlas, que es lo más complicado, esos modelos de datos, ¿vale? Para poder ser luego utilizadas por la inteligencia artificial y que me permita, pues eso, mitigar el daño, notificarle a la víctima, que también es muy importante el reparar el daño a las víctimas, ¿vale? El tirar abajo y acabar con las infraestructuras que tienen los grupos criminales y la atribución de esa actividad delictiva, ¿no? Pues claro, ya no, las fuentes las tenemos, lo acabo de explicar, hemos visto ejemplos, las fuentes, la multitud de fuentes las tenemos. Lo que necesitamos es poner en marcha también el uso de inteligencia artificial para poder manejar esos datos, porque nos podemos encontrar que una representación de la cantidad de datos que puede haber en una investigación, con relaciones con países, con Brasil, con Francia, ¿vale? Con Alemania, pero ahora, ¿y cómo yo encuentro en este mare magnum de datos esas relaciones? ¿Vale? Eso es y esto es un ejemplo, lo he quitado un poco, porque ya no solamente es una investigación, este es el follón que tenemos desde principio de año hasta julio. Cada una de esas cuadraditos es una investigación, y una investigación, ¿vale? De hechos bastante graves. Aquí está el ataque al Banco de Santander, el ataque a Iberdrola, que genera miles de datos. Lo he puesto así un poco borroso por no dar los datos de todas las víctimas afectadas, pero sí que se vea el volumen de actividad delictiva que hay grave en el ciberespacio, ¿no? Y para poder utilizar esa inteligencia artificial, pues lo ha dicho también Eloy, los datos tienen que ser relevantes y de alta calidad, ¿no? Esa es una de las claves, la modelización de los datos y que no haya sesgos, ¿vale? Es importantísimo, pero claro, ¿dónde tenemos los expertos en la ciencia de los datos? Es muy complicado, y cada vez es más complicado informar a la gente y tener las tecnologías, ¿vale? Y tener modelos de aprendizaje. Y ahora voy a poner un ejemplo que yo creo que también es muy representativo. Esto nos pasó hace 3 o 4 años. Secretaría de Estado de Seguridad quiso poner en marcha una inteligencia artificial que nos ayudara a la detección de imágenes vinculadas con abuso sexual infantil. Y nos pidió, lógicamente necesitaba datos relevantes, y nos pidió a Policía y a Guardia Civil que le diéramos las bases de datos que teníamos de imagen, las cedimos y eran miles de imágenes. Bueno, pues esas miles de imágenes, cientos de miles de imágenes, no servían para poder formar a las inteligencias artificiales. Y aún así, ¿vale? Lo que es todavía más importante, luego nos solicitaron agentes para que hicieran el aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces, ellos habían creado un modelo, una modelización de datos muy concreto, y ahora el guardia tenía que ir por cada una de las fotos identificando la modelización de los datos que ellos habían identificado dentro de la imagen. Y eso suponía que cediéramos un volumen de agentes y de tiempo que no se podía gestionar. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial. O sea, había que ir marcando una por una todas las fotos, no solo las fotos de abuso sexual, sino también hay que incorporar en el sistema fotos que no tuvieran nada que ver, lógicamente, ¿vale? Todas
las distintas situaciones, ¿no? Y era una locura de tiempo y de horas el que pudiéramos elaborar ese aprendizaje supervisado de la gente para poder entrenar a ese algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Que muchas veces es muy complejo. Se ha quedado bloqueado. La inteligencia artificial se me ha quedado bloqueada. Vale, pero sí que es cierto que con lo que hemos dicho, con la cantidad de fuentes que tenemos, que una IP ya no es algo, ya no es un elemento válido para hacer una atribución. Entonces vamos a necesitar esa inteligencia artificial para poder crear esos modelos de huellas digitales que nos permitan identificar la actividad de los grupos criminales, ¿no? Y esa inteligencia artificial nos va a ayudar a esos nuevos conocimientos, el conocimiento extraído de forma automática y sin supervisión, o sea, podremos cargar estos dispositivos vinculados con evidencias electrónicas intervenidas, no solamente físicos, sino que nos hayamos descargado de su actividad en el ciberespacio, que de forma ya automática nos pudieran hacer hasta vinculaciones entre grupos criminales. Eso existe, pero hay que dedicar mucho esfuerzo y mucha tecnología. Nos va a permitir pues, representar conocimiento general como específico, de partir de un montón de información, entrar en grupos o en actividades concretas criminales, ¿no? Nos va a ayudar a hacer conexiones entre entidades criminales, que nos ayuden a decir, porque, por ejemplo, muchos de los... Esto también... en el ámbito del cibercrimen, lo que nosotros ya no se suele utilizar el concepto tampoco de grupo criminal, se suele hablar de actores de amenaza. ¿Por qué? Porque un actor de amenaza puede ser una persona, 2 personas o 10 personas y no sabes cuánta gente puede haber detrás. Y no solamente ese actor utiliza una identidad digital, nosotros vemos que hemos detenido ya bastantes grupos donde utilizan 20 y 30 identidades digitales diferentes. Y en cada identidad lo utilizan para una actividad concreta, pero son la misma persona, son el mismo grupo haciendo lo mismo. Para eso necesitamos este tipo de herramientas para poder vincular esos distintos ciberataques a esa entidad, a ese grupo concreto criminal vinculado con los distintos ataques que vemos en esa transparencia donde no se leía nada, pero de ese volumen que hay cada vez más grande de ciberataques, ¿no? Por eso tan importante la huella digital. Te voy a dar un toquecito. Vale, pues ya acabo, ¿vale? Con esto. Y pues esta yo creo que ya es, si no es la última, y claro, y empezaba así, acabo como empiezo, como estamos viendo, ¿no? El ejemplo que he puesto de la pornografía infantil, la cantidad de información que hay ya en el ciberespacio, se ha robado base de datos, hemos visto la base de datos de tráfico, 54 millones de registros españoles, han hackeado la red de Policía Nacional y le robaron también parte del DNI, está en la prensa. El ataque al punto neutro no tenía nada que ver con el Consejo, sino que se utilizó para entrar en Hacienda y llevarse datos de españoles, pero igualmente el Banco de Santander, ING y cientos de bancos, toda esa información está. Pues entonces, a nivel criminal, esa necesidad de tener muchos datos que sirvan para entrenar a las inteligencias artificiales ya están. Y no solo eso, ya hay plataformas de inteligencia para que por un módico precio yo pueda pagar y descargarme bases de datos y ya paquetes de inteligencia de todos los españoles para utilizarse en campañas de todo tipo de extorsiones, estafas, lo que sea. Eso a día de hoy está ya generalizado y aquí pongo un ejemplo de distintos paneles, ¿vale? Todos fraudulentos, de información y lo que vale el utilizar o el acceder a ese tipo de tecnología. 30 días, 500 euros de uso de este tipo de plataformas. Algún colaborador nos ha hablado de alguna plataforma que el acceso cuesta anual 40.000 euros porque tiene la información completa de todos nosotros. Y con esto ya la problemática. Pues es verdad, la multitud de fuentes, lo hemos dicho, la modelización de los datos y los patrones, ataques al modelo de patrón. Poder detener a una persona que traiga una información que engañe al modelo de patrón que estamos utilizando en el algoritmo. Eso también podría pasar, ¿no? Y el problema de cómo entrenar a la inteligencia artificial. Como conclusión, el uso de la inteligencia artificial por el cibercrimen, ya lo estamos viendo que es una realidad, y la necesidad en la investigación criminal de este tipo de herramientas, porque si no, no podremos nunca llegar a atribuir a esos grupos organizados de cibercrimen. Y con esto es todo. Muchas gracias.
Pues Antonio, es tu turno y luego ya abrimos un turno de intervención. Ya le hemos dicho que tiene un poquito menos de tiempo. No, yo soy consciente, vamos, Porque ya repite. hay una sentencia, como sabéis, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, 8 de mayo de 1981, todos os vendrán enseguida a la cabeza, que dijo que en la Constitución estaba constitucionalizado el non bis in idem. Y yo creo que el non bis in idem no protege solamente a un infractor, sino que protege también a los asistentes a un curso, ¿no? No lo han tenido en cuenta los protectores, pero me parece que es un derecho básico también de un asistente a un curso. Por tanto, voy a no a callarme, porque me parece que si no me voy a jugar, que no me inviten el año que viene, pero sí a ser muy, muy breve. Y empiezo con una anécdota recordada, porque que es... Todos conocéis a Albert Einstein, estamos hablando de cosas científicas. Esta mañana he citado a Albert Einstein, otra anécdota de Albert Einstein. Albert Einstein, los últimos años de su vida, se lo pasó en Estados Unidos, yendo a dar conferencias, a explicar la teoría de la relatividad. Ya se había hecho, y entonces pues iba, y siempre iba con su chofer que se llamaba Hans. Entonces llegaban, su chofer pues le llegaba, iba a dar la conferencia. Después de mucho tiempo, un día, Hans le dijo: doctor Albert, esa conferencia yo puedo darla. No, yo soy capaz de darla. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Hacemos la prueba. Y entonces, poquito antes de llegar a la universidad, pagaron el coche, Einstein se puso la gorrita de conductor, Hans pasó al sitio de atrás, llegó a la universidad, abrieron la puerta, doctor, pase, tal. Hans llegó allí saludando, dando a unos, a otros. Y subió al estrado y empezó a dar la conferencia y efectivamente Einstein se quedó al final escuchando y la conferencia fantástica, la había oído tantas veces que... Y el tío se fue viniendo arriba, tan arriba que cuando acabó la conferencia, grandes aplausos. Bueno, y ahora vamos a abrir un turno de coloquio por si tienen ustedes alguna pregunta que hacer. Con lo cual ya Einstein se empezó a poner nervioso, dice: aquí se va a descubrir el pastel. Y entonces pues levanta un chico la mano: doctor, profesor, me ha entusiasmado, yo había leído, pero claro, oírlo de boca de tal, me ha entusiasmado. Y yo quería preguntarle, entonces hice una pregunta, soy un tipo inteligente, una pregunta, preguntarle este tema, cómo es compatible esto con lo otro. Einstein estaba ahí al fondo temblando, dice Y entonces el chofer le contestó: mire usted, la pregunta que usted me ha hecho es tan tonta que se la va a contestar mi chofer. A ver, Hans. Entonces, yo tengo un poquito de complejo de chofer de Einstein, porque yo lo que he oído hablar y lo que sé de inteligencia artificial, por primera vez se lo leí a una persona que cuando yo la conocí venía con lo que los penalistas llamamos disfraz, venía disfrazada y esta mañana no la reconocí. Ya he visto que es Carlota Cuadrecasas, cuya tesis aprendí muchísimo. Lo que yo sé de inteligencia artificial se lo he oído a María José Rivas en 2 conferencias, en unos escritos que están en los chats de la EBM, a Eloy, a Juan Antonio, y por tanto yo ahora me siento aquí como el chofer de Einstein, intentando disimular, pero decir, ya hemos oído todo. De todas formas, por decir 2 cositas que no sean las de esta mañana, diría, primero, que le preocupaba a Machús, la justicia, y esto es insistir un poquito, es dar a cada uno lo suyo, y la inteligencia artificial tiende a dar a cada uno lo mismo. No es lo mismo, una cosa es la exactitud y otra cosa es la justicia. Segunda idea, y van a ser 3 ideas, o 13 para emular a Eloy. Segunda idea. Delitos cometidos a través de inteligencia artificial. Las deepfakes, efectivamente, hace falta. Ya hay algunos países en que han creado ese delito.
hay carencias en nuestro código y efectivamente eso ya ha habido, pasó, me parece que en Cáceres, tal, estas imágenes que habían surgido, y eso necesita una respuesta penal porque los delitos que ahora tenemos, hay también un articulito publicado sobre delitos que se pueden cometer con inteligencia artificial y hay algunas lagunas. Una de ellas puede ser esta. Entonces hay que echar una pensada a la inteligencia artificial pensando en tipicidades que deben de ser conocidas. Y la penúltima, porque acabaría la penúltima idea, que tampoco la desarrollo, pero es delitos cometidos a través de inteligencia artificial. Y hay muchas personas teorizando, hay casos que son muy sencillos, bueno, la inteligencia artificial es un instrumento del delincuente, pues no tiene más problema. Pero hay casos, Leloy también decía esa frase, la inteligencia artificial decide, sí, decide, pero hay cosas que en cierta medida podemos imputar a la inteligencia artificial. Hay delitos, por un ejemplo, que es un ejemplo complicado. Claro, cuando tú pides a ChatGPT o le pides a un chat que te haga una novela, pues te puede hacer una novela, pero muchas veces hay cosas, bueno, todo es plagiado. O sea, puede ser más plagiado, menos plagiado. En realidad todos hablamos de plagio, decía esa frase famosa que a partir de Aristóteles todo lo que no es cita es plagio. Algo de realidad hay, pero aunque siempre hay algo de creativo, pero a veces la inteligencia artificial te hace ese delito, eso, ¿quién lo comete? Entonces, muchas veces, y aquí hay, y simplifico mucho, como 3 ámbitos que han surgido, y ya sobre eso, de un autor, me parece americano o inglés, que dice, modelos de responsabilidad de la inteligencia artificial. Primer modelo, autoría mediata. Utilizo todas las estructuras de la autoría mediata y le atribuyo el delito. La inteligencia artificial es como el niño que utilizas para cometer un delito, o el animal, pues cojo la teoría de la autoría mediata, del instrumento inculpable, en este caso la máquina, y la atribuyo al que lo ha hecho. Eso nos valdrá en muchos casos. Segundo modelo, el de la consecuencia natural. Es decir, mire, si usted puso en marcha este mecanismo y no adoptó las debidas medidas de precaución, hubo negligencia, hubo tal, y es un delito que permite la negligencia, o usted, por el dolo eventual, o usted podía contar con esto, o ese coche robot que funciona solo estaba mal y eso se puede acusar de una imprudencia, el autor eres tú, porque esto es consecuencia natural de tu falta de precaución o de tu dolo eventual. Y la tercera, que es la que me parece como más rompedora, y yo como hombre atávico y antiguo no comparto, pero está ya teorizada, explicada, e incluso ha ganado algunos adeptos en nuestra teoría. Es decir, como hicimos con las personas jurídicas, también los sistemas de inteligencia artificial delinquen. Vamos a crear un derecho penal para los sistemas de inteligencia artificial. A mí eso me repugna instintivamente. O sea, me repugna porque, aunque diga Eloy, mira, el derecho penal es otra cosa. El derecho penal, y lo que no podemos hacer es deformarlo hasta el punto de que esa deformación incluso acabe repercutiendo en el derecho penal nuestro. Un derecho penal que lo que tiende es a prevenir, castigando, sancionando, causando dolor, y por tanto vamos no voy a adentrar mucho en esto, pero me parece que eso es muy mal camino, muy mala senda, porque acabará perturbando al derecho penal, aunque ya digo que está teorizada, como diciendo, bueno, vamos a crear un sistema en que haya unas entidades que por los delitos, las personas que se aprovechan de esa inteligencia artificial o que tienen un beneficio, las convertimos en responsables. Me parece que eso, en el ámbito civil, y con esto acabo, vendría muy bien en el ámbito civil, en el sentido, bueno, responsabilidad objetiva, indemnizar, reparar, tal, pero creo que el derecho penal no podemos deformarlo hasta el punto de crear unas cosas que llamaremos penas para imponer cosas que no son realmente capaces
de pena. Por tanto, me parece que esa senda habría que... Todavía se ve como muy de futuro, pero me parece que esa senda conduce a malos sitios. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, mi chofer está dispuesto a contestarla inmediatamente. Supongo. Pues ¿quién empieza? ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Nadie? No lo creo. A ver. Vamos a ver. No, yo lo que ha dicho Antonio, yo no sé, lo que quería decir realmente a mí ya me chocó cuando se pidió la responsabilidad personal de las personas jurídicas. Entonces, porque siempre se había dicho que las cosas no podían delinquir. Entonces, no, la responsabilidad penal de la persona jurídica, que realmente de la persona física que está detrás. Otra cosa es que se han sacado consecuencias para liquidar esa sociedad de alguna forma a través de la cual se han cometido delitos, porque tienen responsabilidad, pero los que cometen los delitos son las personas humanas. Y yo lo estoy diciendo, y yo creo que con la inteligencia artificial es más complejo todavía que las personas físicas jurídicas. Pero es que yo creo que realmente las personas que utilizan esos sistemas, yo ya no soy experto en inteligencia artificial y además estoy aprendiendo bastante en ese curso, porque el panel que estáis hablando ahora, pues, una persona que conoce mucho de ello. Pero yo creo en el fondo, a pesar de que se habla de inteligencia generativa, quiero creer, aunque estoy confundido, lo que hay realmente detrás gente que utiliza esos instrumentos, esos mecanismos, les da unos medios, instrumentos y ellos a través de ellos por lo que se cometen el delito. Yo creo que en el fondo siempre habrá alguna persona física que debe tener responsabilidad. Otra cosa que, como fue con la persona jurídica, se puede adoptar medidas de pues, esta página, este sistema hay que cerrarle, no sé, un poco la reflexión que yo quería hacer en ese sentido. Esa pregunta es tan fácil que la va a contestar él. Yo escribí un artículo con Chema Alonso, la ingeniero, precisamente reflexionando sobre este tema, y la conclusión final era que el derecho es tan creación humana que sin una liabilidad, un enlace con algo humano es absurdo. O sea, castigar a una máquina por no. Y luego, claro, el problema está en que, claro, el derecho penal está evolucionando a una velocidad y por unos sitios tan complicados. Y el otro día me planteaba pues, estas preguntas de la doctrina alemana. Oye, una condición accesoria es una sanción, es una pena, no es una pena. Y yo a mí me convencía mucho la teoría de no, es algo que va de suyo. O sea, ¿cómo no te voy a quitar el instrumento con el que has cometido el delito? Si has matado a un tío con un cuchillo, ¿qué crees que ahora te devuelvo el cuchillo? Y hemos tenido todos ejemplos en nuestros juzgados que te ha venido el malo y dice, devuélvame el dinero que tenía metido en la liga cuando me pasó usted blanqueando capitales por la frontera. Dice, ¿cómo le voy a devolver a usted el producto del delito, el instrumento del delito? Es decir, el decomiso es una condición accesoria que va de suyo y hay que aplicarla. Y en las que no tengan ninguna relación con la humanidad, sin embargo, se le hace daño al humano por detrás, que es el hombre, la responsabilidad mediata, la autoría mediata, porque le estás haciendo algún daño a la persona que ha utilizado el instrumento para hacer a su vez el daño. Yo siempre decía, a ver, tú cruzas con un dron, cae un avión por culpa del dron que has cruzado a ti, y si te quito el dron, que va de suyo, no te he hecho ninguna cuestión por la que tú vayas a generar esa prevención especial, ¿no? La tuya, no la de la sociedad. Sin embargo, si yo, como consecuencia de un error en la comercialización de tu dispositivo de inteligencia artificial que genera perjuicios o daños, te impongo no sé si sanción o condición accesoria de prohibirte comercializarla durante 30 años, ya verás tú como de repente alguien va a decir, no voy a tirar por ahí porque no voy a poderle sacar un resultado malo. Entonces, al final, el derecho es tal creación humana que lo que tenemos que cabalgar es sobre aquellas cosas que al hombre le joroban. ¿Sí? Es decir, pues, si yo hago delitos económicos por conseguir dinero y al final me acaba costando dinero, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, si yo empresa hago trampas en la competencia y al final me pillan, me van a acabar poniendo una multa, además de quitarme todo lo que he ganado, no me es rentable hacer trampas. Ese es por ahí es por donde tenemos que hacer las reflexiones. Bueno, primero Dos cositas no para vamos animando. dar la razón a los que habéis hablado. Vamos a
cosa, decían los romanos que societatis delinquere non potest, de lo que decía Juan Ángel. Luego el legislador se inventaba la persona jurídica para lo que dicen hoy. Lo que pasa es que hay cosas que uno ha vivido que me parece un poco absurdo. Por ejemplo, yo, que soy de los que he hecho la igual que hoy, se arrestaba fusiles. Sí, y cañones. Y cañones. Y yo siempre pensaba, pero qué cosa más absurda. Es algo como esto, o sea, ¿cómo vas a poner la sanción a una máquina? Tendrás que poner la sanción a quien usa la máquina, para lo que sea. La teoría de la autoría inmediata que tú estás diciendo, la de forma habitual, me parece razonable. El tema civil sería otra cosa. Con el tema de la posibilidad objetiva, ahí podríamos llegar a otras cosas. Por ejemplo, con el tema del uso de vehículos automatizados o inteligencia artificial que os conducen ellos solos, que ocurre si atropellan a alguien y lo matan, por ejemplo. ¿Y qué pasa si lo matan a posta? Que eso ya sería penal, estarían con los locos, no estarían con los negocios. Entonces, reflexionando sobre esa cuestión, al final, yo creo que el derecho es lógica y lo que no se puede es arrestar fusiles. Porque eso no tiene ninguna lógica. Yo no le veía ninguna lógica, entonces ni ahora tampoco. Y la misma lógica le veo a que dar a una máquina inteligente. No, simplemente quería saber la opinión de la mesa porque estáis hablando de que el Código Penal está evolucionando, pero sin embargo yo he sacado la conclusión de que falta tipificación de conductas sancionables, la asociación de personalidad. O sea, estas empresas que se dedican a vender datos de qué teléfono uso, qué talla uso, qué compro por internet, todo esto. Entonces, creo que estamos llegando tarde desde el punto de vista del derecho penal, que yo no soy penalista, hace muchos años que no toco derecho penal, que estamos llegando tarde. ¿Está llegando tarde el legislador? No puede, porque después tenemos que utilizar la herramienta que es la legislación del Código Penal. Está llegando tarde el legislador a dar una respuesta punitiva a conductas que ya están sucediendo. De ahí se valen los malotes para salirse luego de rositas. Ahí la gran debilidad un poco también es el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues las operadoras de telecomunicaciones o las operadoras que gestionan nuestros datos, mantener equipos de recursos humanos dedicados a proteger nuestros datos y principalmente o a gestionar nuestros datos le cuesta mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque lo hemos visto, hay una de las operativas criminales que está afectando mucho es la suplantación del número de llamante. O sea, que alguien puede utilizar un número de llamante, hacernos una llamada y a nosotros que nos aparezca en el dial un número que nos da la confianza suficiente de quien me está llamando. ¿Por qué sucede? Principalmente, entre otras cuestiones, porque son llamadas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho las operadoras de telecomunicaciones? Han contratado a subcontratas para que les traigan llamadas internacionales, pero le pasan la responsabilidad. O sea, le contratan el atraer llamadas internacionales y le dan la responsabilidad de comprobar que el número de llamantes es bueno. ¿Vale? Cuando luego las operadoras meten esa llamada en su red. Y cuando nosotros vamos, porque ha sucedido un hecho, una denuncia, una suplantación del número, y preguntamos a la operadora, no, yo no tengo la culpa, la tiene al que le contraté. O sea, se contratan no solamente servicios, sino responsabilidades. Lo vemos en la atención al cliente. Están contratando a empresas, tirando los precios para que nos hagan los servicios de atención al cliente, y esas empresas, como tiran los precios, no despliegan o implementan las medidas de seguridad necesarias para manejar los datos que están manejando, porque a lo mejor esos datos de forma individualizada no tienen el riesgo que tienen cuando salen de esa empresa subcontratada y se mezclan con todos esos datos que hemos visto que han hackeado a tantas empresas. Ese es el problema que estamos viendo. ¿Y por qué no hacemos un fondo y les pagamos con ese fondo a los delincuentes para que dejen de delinquir? Pero es que yo creo que el fondo no Que se gana mucho dinero. No podríamos pagar. Sería un fondo muy grande. Por ahí detrás había... Una pregunta, ¿cómo maneja el tema de cuando los delincuentes están fuera de España y tienen que tratar con delincuentes en otras jurisdicciones? ¿Tiene algún acuerdo internacional con países asiáticos,
materia de delincuencia tecnológica, Europa, la Unión Europea sí que tiene bastantes instrumentos mutuos y además ahora está el reglamento e-evidence y la directiva e-evidence que va a permitir su aplicación rápida. Tenemos el Convenio de Cibercrimen, el de Budapest de 2003 lo han firmado en 70 y pico países, países importantes que por lo tanto también cooperan, a toda Sudamérica por ejemplo ahí metida, pero además también países importantes. Y a mí me consta que la ONU está haciendo uno brutal para toda prueba tecnológica en materia penal, transnacional, que querían ponerlo en marcha el año que viene o el siguiente, pero que copia prácticamente todos los instrumentos que tenemos en la Unión Europea. Con lo cual, estamos ya familiarizados en el uso de instrumentos de cooperación internacional penal en materia de prueba tecnológica, vamos a estar muy en casa porque la ONU, o sea, 200 países, van a copiar o van a poner en marcha lo que tenemos 27 países. Lo que pasa es lo que hablábamos en la comida, que claro, cuando se pone en vigor eso y se utiliza bien, porque ya la delincuencia ha evolucionado y necesitamos más y más. Ahora estamos en la disposición adicional el protocolo adicional segundo al Convenio de Cibercrimen de Budapest. El primero, fíjate, era penal, y hablaba de las discriminaciones, ¿no? Y este es procesal, el segundo. Y todavía no lo acepta nadie. Y esto para conseguir nombres de dominio, números de identidad personal, que es un poco el problema que estaba estableciendo el tribunal en la jurisdicción. O sea, es lo que decía antes, el 299 de la ley de enjuiciamiento criminal, dice investigar es dos cosas, es hallar hechos y hallar personas a quien imputárselos, claro, porque un hecho sin saber quién es su autor, en penal no sirve para nada. Y casi todos los instrumentos que están haciéndose en la entidad son para conectar el sistema remoto con el sistema local, porque en este punto es donde te lo atribuye a ti PPP. La nube es muy grande, pero que tú eres el relacionado, el vinculado con este problema es porque a ti te ha hallado un vínculo que me lleva a pensar que tú eres el que está detrás. Hay, pero lentos y... China, nada, va a suscribir. No, China. Yo no sé tampoco. No sé tampoco. Sí, yo tenía una cuestión para plantearla que tengo con el hecho de que el robot te pueda engañar me parece fascinante, no seguramente recabar datos. Por ejemplo, en el caso de la criptomoneda, ¿cómo es posible eso? Ahí ya en todo caso ya robots, entre comillas, delincuentes. Vinculados con criptomonedas. Sí, ¿cómo es eso que te puede engañar el robot? O sea, no meramente comprar información, sino estar en un número de teléfono, no puede quitar este caso de que te engañe el robot. No, a ver, por un lado tenemos lo que es la blockchain, que esa es inmutable y esa no se puede engañar. Otra cosa son, si hablamos de engaños con criptomonedas, serían sobre todo principalmente las plataformas de inversiones en criptodivisas, que se desarrollan unos software que se instala la gente en sus dispositivos para hacer el seguimiento de sus inversiones y que detrás hay una inteligencia artificial que engaña a la persona pensando que está obteniendo beneficios en esas inversiones cuando en realidad es una estafa. Bueno, no sé si eso... Muchísimas gracias a los tres ponentes. Ha sido fantástico sus exposiciones. Yo fui abogada, ahora trabajo en la oficina judicial de abogada. Hace un año y medio tuve un caso de criptomonedas y a mi cliente le multaron 130.000 euros, le aplicaron, le metieron una aplicación en el ordenador, movieron poco a poco el ratón y él vio como así es la aplicación. Después intentamos tirar para adelante, pero bueno, las comisiones rogatorias y demás, pues tardaron en llegar, que ya el caso en Salamanca y no sé qué más. Pero vamos, que yo quiera que mantenga sus narices incluso... Se le borraban las cosas. Pero los rastros están ahí en la red. Sí, y hay que denunciar para poder... Sí, lo denunciamos, la policía, incluso una persona que se conoce, que me dijo que estaba en la moda, me dijo, sí, la conozco, y es un perito informático muy bueno, se mete en la web, las clases, en el CIBE y demás, me ayudó mucho, me hizo un peritaje, bueno, pues un peritaje
estaban, me parece, creo recordar hace año y medio, nos hablaron, tuvimos una especie, como nos engañamos, volvían a llamar al cliente, volvían a pedir otros 40.000 euros delante nuestro, o sea, entre el delito y delante, bueno, en nuestra, o sea, con la cámara web, nosotros al lado, ellos no se ido, y es un caso muy bonito, pero entonces, a contestación de, digamos, bueno, la última yo creo. Sí, muy rápido. Han hablado, ha aparecido la reglamentación nueva sobre Leidas para los ciudadanos europeos va a ser muy relevante. Quería conocer simplemente la opinión de la mesa sobre si este sistema de identificación ciudadana universal europeo centralizado es una ventaja, es un inconveniente para los derechos humanos de los ciudadanos europeos. Gracias. A mí se me ocurre que es un reto, porque en la cartera digital de Leidas vas a centralizar no solo tu información económica, vas a centralizar tu vida universitaria, tus títulos, tus papeles médicos, tus papeles bancarios. Es una entrada en tu cartera, en tu wallet, puede ser tu identidad digital, pues es una entrada en tu persona, ¿no? Entonces, claro, la delincuencia, en cuanto sepa qué tonto es que ha mezclado ahí toda su información valiosa, todos sus datos de valores, pues lo mejor que puede hacer es atacarlo, ¿no? Yo espero que la Unión Europea lo utilice mediante una red de registro distribuido pública, o varias, o lo sectorialice, lo securice, por lo tanto, porque he dicho antes que por debajo de todo el mundo de utilización de viejas técnicas en el campo digital, solo hay una palabra, que es la confianza. Si no confiamos en la identidad digital, no lo vamos a usar. Yo tengo aquí en el móvil, yo sí que tengo una wallet, ya he metido mi DNI, he metido varios, va a ser obligatorio, pero cuando sea obligatorio, por favor, que sea seguro, porque si no, no vamos a confiar en esa digitalización. Luego va a ser muy cómodo, porque vas a enseñarle el móvil al policía y pasas a no sé dónde, vas a ponerlo como te pasa. Yo el otro día vine de América, pones la huella, pones el pasaporte y te deja pasar una máquina. Ya no tienes a un policía ahí que te empieza a mirar y a ver sonríe, pon cara de malo, es malo, es bueno, no, es la máquina la que te mide y la que te deja no pasar. Entonces, contestando a tu pregunta, a mí me parece muy bien que vayamos avanzando, pero por favor con seguridad. Hablando de inteligencia artificial, a mí me pasa lo contrario. Porque hay un algoritmo que hay una persona que se llama mi mismo nombre, mi primer apellido y mi año de nacimiento. Pues con esos tres datos y está una búsqueda de captura. Cada vez que entro y salgo de España, a mí me aparece la luz roja y no me dejan entrar. Tengo que ir al Policía Nacional, enseñarle, se va el policía, a los 5 minutos vuelve, lo siento mucho, nos hemos equivocado. Y un día les pregunté, y les digo, mira, no, soy un caballero, soy guardia civil. A lo mejor dijo, no, por eso tienes que pasar por aquí. Y me dijo, mira, es que el algoritmo que hay, o la persona buscada lo detienen y se levanta la requisitoria, o vas a seguir así toda tu vida. Eso es nombre y primer apellido y año de nacimiento, nada más. En mi caso, peor. Yo tengo un narcotraficante que se llama Rafael Soriano Guzmán, que son mi primer nombre, mi primer apellido y mi segundo apellido, y nació el mismo año que yo. Con lo cual, cada vez que salgo de España, me pagan. Cada vez que eso, es el modelado de los datos. Todavía. Lo único bueno es que me da foto y el tipo al café con leche. Yo soy más blanquito, por lo cual no puede ser. Durante 15 días de playa.